Yo le deia ara a Ángel Gabilondo, a ver si somos capaces de conversar 20 minutos, ¿no? Porque a veces da la sensación de que se habla mucho, pero se dice poco. Sí, vivimos precipitados, ¿no? Siempre tenemos algún temor a demorarnos con la palabra, ¿no? Parece que estamos perdiendo tiempo, no sé, tenemos una prisa que no sé hacia dónde vamos, ¿no? Que se parece bastante al miedo y es verdad que nos cuesta encontrar espacios de conversación. Doncs intentem-ho. Hoy a las 10:10:30 se cierra la capilla ardiente del expresidente Suárez. Y lo que hemos vivido estas últimas 48 horas, se confirma que hay que morirse para que hablen bien de uno. Señor Gabilondo. Bueno, espero que no sea necesario, ¿no? Pero en todo caso es verdad que el tiempo también elabora una memoria, ¿no? La memoria no es solo un recuerdo, la memoria es también el cultivo de una creación en la que entre todos vamos generando realidades y personajes. Y aquí lo que ha pasado también con Adolfo Suárez es que en un momento como este, tan convulso, un tiempo tan difícil, tan complejo, emerge con toda la fuerza el tiempo de los acuerdos, de los consensos, de los procesos tan difíciles, que nos recuerda que la vida no ha sido en general fácil, ¿no? Y la vida política tampoco, ¿no? Pero es verdad que hay un proceso de elaboración personal y social, ¿no? Esto no quita en absoluto mérito a la persona de Suárez. Pero a veces, ¿no? En vida, pueden ser tan exageradas, pregunto, las críticas en vida como los elogios cuando las personas se nos van, ¿no? Sí, nos falta a veces mesura y también distancia, porque desde muy lejos se ve muy mal, pero desde muy cerca también. Hay que encontrar la distancia adecuada. Yo creo que el encuentro de esa distancia, que es el encuentro de la mesura, es muy importante para hablar, ¿no? A veces nos acercamos tanto a las cosas que no vemos bien. Ángel Gabilondo comparte con el lector estas máximas y mínimas, que és com ell ha batejat el que hi ha a dins d'aquest llibre, que buscan impulsarnos a tomar aire, a parar y a ver más allá de lo inmediato, para reponer nuestro espíritu y recuperar a través de la palabra los lazos entre nuestro pensamiento y nuestras acciones, que no siempre coinciden. No, no. Esto es la mentira. Yo suelo decir que no es decir lo contrario de lo que uno piensa, sino vivir lo contrario de lo que uno dice. Entonces yo creo que tenemos que estar a la altura de nuestras palabras y por eso tenemos que tener algún cuidado en qué palabras decimos. Por eso cuando uno habla debe saber que han de estar sus acciones a la altura de lo que ha dicho. No sé si era la intención, señor Gabilondo, pero la lectura del libro produce un cierto efecto espejo, ¿no? Estas máximas y mínimas interpelan al lector y sin hacer mucho ruido, sin estridencias, tienes la sensación de que van, ¿no? Fent ñic, ñic, ñic. No sé si en el alma, en el cerebro, en el corazón, pero van fent, ¿eh? Esa es la palabra hace esas cosas. Nosotros pensamos que las palabras son inofensivas, pero las palabras hacen, las palabras aman, las palabras matan, las palabras sangran, las palabras producen efectos, ¿no? Entonces las palabras van como una semilla germinando en el corazón de quien las escucha, esto dice Platón. Y por eso el efecto de la lectura suele ser ese. Cuando uno lee, algo se siembra y luego florece cuando menos lo espera. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee, no vaya a ser que acabe germinando en su corazón. Por si acaso es el título de este libro de Ángel Gabilondo, Máximas y mínimas. ¿Cómo se escribe este libro? ¿De un tirón? ¿Recogiendo reflexiones de toda una vida? Sí, yo supongo que detrás de cada frase siempre está lo que uno ha vivido, ¿no? Pero no hay nada autobiográfico. Es verdad que esto fue la directora de la editorial Espasa me dijo, bueno, yo creo que dentro de ti hay máximas y digo, dentro de mí no sé lo que hay, ¿no? Pero prueba a escribir y las escribí un poco seguidas, la verdad. ¿Sí? Seguidas. Pero es cierto que las he pensado durante muchos años. Otra cosa es que las haya escrito en poco tiempo. ¿Están todas o hay descartes? No hay descartes. No hay descartes. No. Hice 1200 y 1200. Aquí están. Ahí están. Hay mucho experto en saber lo que han de hacer los demás. Puestos a cambiarlo todo, conviene incluirse. A veces esperamos la llamada que no hacemos. Señor Gabilondo, ¿qué importancia tiene nuestra actitud en el gobierno de nuestras propias vidas? Decisiva. Porque es verdad que yo oigo a algunos, y con razón, diciendo que hay que cambiar todo y verdaderamente algo parecido hay que hacer, ¿no? Pero conviene también incluirse. Y vivimos en un país donde hay mucho experto en lo que tienen que hacer los demás, pero también conviene cuidarse, cultivarse, transformarse y mejorar uno mismo. Me inquietan quienes hablan de la gente, del mundo, del pueblo, pero ellos no están, parece, incluidos en ese colectivo, ¿no?
Pues yo pido implicación, pido participación y pido transformación también de todos y cada uno de nosotros. Nosotros también somos mejorables, al menos yo. ¿Y qué hacemos con lo que no está en nuestras manos? Lo que no está en nuestras manos es muy bueno también que nos agrupemos, que trabajemos juntos, que nos coordinemos, que deliberemos, que debatamos, que decidamos conjuntamente. Es un poco inquietante el que va solo de modo visionario, ¿no? Y por tanto, lo que no está en nuestras manos, lo que tenemos que hacer es compartirlo, debatirlo y afrontarlo conjuntamente. Si no, será difícil. Hay una de esas máximas, no sé, en este caso no sé si sería máxima o mínima, está en letras grandes, no sé si esas son las máximas. No, ¿No? No necesariamente. Que dice que a veces uno tarda años en despertarse. Es un poco inevitable, supongo que cada lector asociará estas frases, ¿no? Conforme su experiencia, ¿no? Esa es la cosa. Yo no sé si de formación profesional a mí me ha venido la situación, ¿no? El país. Sí. Vivimos un poco adormilados. Adormilados, ¿no? Y eso también quiere decir distraídos. Esto también significa no atentos a aquello que es verdaderamente decisivo. Y hay una forma de estar dormido, que es estar despierto para lo menos importante y desatento a aquello que es verdaderamente decisivo, ¿no? Qué desastre, ¿no? Bueno, espero que no pase eso, ¿no? Pero digo que esta es una cosa que tenemos que cuidar, ¿no? Pues en un momento donde hay tanta vulnerabilidad, tanta necesidad, personas en desempleo, personas que están solas, ¿no? Personas sufriendo, pobres, ¿no? Hay dolor y sufrimiento, para mí eso es una prioridad. Y yo no sé si vivimos hacia esa prioridad. La obsesión por el poder es un síntoma de debilidad. ¿Usted está cerca del poder? Bueno, cada uno a su modo ejerce también algún tipo de poder, ¿no? El poder político, en todo caso, usted. También es cierto que, claro, tengo que decir que sí, pero también tengo que decir que no siempre el gobierno coincide absolutamente con el poder, que a veces hay poder que no está en el gobierno, cosa que todos sabemos muy bien, ¿no? Pero es verdad, no puedo negarle que eso es así. He estado en un puesto de responsabilidad que tenía su poder. ¿Usted fue ministro de Educación entre el 2009 y el 2011? Sí, 33 meses, 2 años y 9 meses. ¿Lo tiene calculado? Sí, con días y noches. ¿Qué ha aprendido usted de su paso por la política? Bueno, ¿Qué se lleva? Yo estoy agradecido y satisfecho y orgulloso de haber sido ministro, esa es la verdad, ¿no? Yo no haré ningún discurso de quejas, ese no es mi estilo, ¿no? También es cierto que uno tiene proyectos y ambiciones que van más allá de lo que luego finalmente puede hacer. Pero hay que ser sencillo y modesto y saber que uno está ahí de paso, haciendo las cosas con intensidad, con toda la pasión del mundo, pero saber que hay que recibir un legado y dejarlo en mejores condiciones, ¿no? Tampoco te tienen que dar ataques de historia y creer de repente que vas a cambiar la humanidad, pero yo estoy satisfecho y desde luego la experiencia de estar en un Consejo de Ministros es extraordinaria y desde luego poder representar a un país es un enorme orgullo y desde luego desde el amor que yo tengo a la educación, a la comunidad educativa y a los agentes educativos, pues lo que puedo decir es que no tengo más que buenas palabras y agradecidas palabras. ¿Es una frustración como exministro de Educación y como persona tan estrechamente vinculada al mundo educativo que en lugar de un pacto social y político estable para la educación en España lo que hay son 7 reformas en democracia? No sé si la palabra es frustración, entiendo muy bien su pregunta, creo. Yo es que para las frustraciones soy muy exigente, es decir, que pido mucho para frustrarme, ¿no? Eso está bien. Como también pido mucho para tener euforias. De todas las maneras, lo que sí digo es que yo creo en la estabilidad normativa y creo además que eso es bueno para el país y que el activismo legislativo no es bueno. Otra cosa es que cada uno cuando gobierna puede darle el tinte, la orientación que le corresponde legítimamente, pero yo he defendido y defiendo que haya un pacto, un acuerdo por la educación, un acuerdo participado, es decir, con intervención de la comunidad educativa, agentes sociales, familias, de toda la sociedad, los partidos políticos, y creo que sobre ese acuerdo es como mejorará la educación. De lo contrario, pues habrá titubeos, pero no avanzaremos. Pues no avanzamos, porque ese acuerdo brilla por su ausencia. Bueno, pues si ese acuerdo brilla por su ausencia, tendremos que trabajar para que llegue.
porque de lo contrario no habrá una verdadera transformación. Habrá pequeños cambios, pero la comunidad educativa es agente de la transformación, no paciente de la transformación. Y los consensos no son consensos a posteriori después de aprobar una ley. No, los consensos son desde el principio, en los objetivos, en los caminos, en los procedimientos, en los recursos, y luego en la evaluación de los resultados. Entonces yo creo que hay que trabajar hacia un consenso mayor, una participación mayor, y, desde luego, una estabilidad normativa mayor. Porque si no se hace, ¿qué nos estamos jugando? Bueno, yo creo que llegaremos más tarde, llegaremos menos lejos, y, desde luego, yo creo que un país es lo que es su educación, su cultura, y, desde luego, ahí está el corazón de nuestro verdadero futuro, ¿no? Y por eso nos estamos jugando casi todo, casi todo. Y por eso yo me llamo a mí mismo y llamo a todos a que trabajemos intensa y seriamente por un gran acuerdo en educación. ¿Qué futuro le ve a la ley que hay ahora mismo, la ley Wert? Pues le veo el futuro del consenso que tenga. Si tiene un consenso 28, le veo un futuro 28. Y si tiene un consenso 63, le veo un futuro 63. Ahora cada uno valorará qué consenso tiene. Y desde luego yo no juzgo las intenciones, es más, además por razones éticas, estéticas, políticas, de todo tipo, yo no voy a juzgar expresamente ni una ley ni un ministro que está haciendo su labor, supongo de todo corazón. Pero sí puedo decir que si no hay un consenso sólido y consistente, me parece que el recorrido no será largo. Ahora hablaba usted de ética, justamente es una ley que la ética, la filosofía han quedado ciertamente apartadas. A mí esto me parece un error, y no por motivos corporativos, ¿no? Sino porque yo creo que la historia del pensamiento, la historia de las ideas, cómo se forman y se configuran los conceptos, desarrolla un espíritu crítico, un espíritu racional, un espíritu de compromiso público y político también, que es imprescindible. Entonces yo creo que la filosofía es para la formación, en la libertad de pensamiento, en la libertad de conciencia, para la formación también del espíritu crítico, es determinante. Así que, a mi juicio, debería estar presente. Quizá estamos en un momento en que se valora más la rentabilidad inmediata, la utilidad material de la formación, más que... Nos equivocamos. Porque yo estoy muy de acuerdo en que la formación tiene que ser pragmática, que debe estar vinculada a las necesidades sociales, pero esta historia de que solo tiene sentido aprender aquello que es inmediatamente aplicable, tiene un concepto tecnocrático de la utilidad que yo no comparto. Es solo decir que es como la salud, creer que uno tiene exceso de salud, que tiene más salud que la que va a emplear. Pues no, uno no puede tener exceso de salud ni exceso de formación. La educación no es solo la adquisición de conocimientos, ni el adiestramiento de útiles empleados, es también la formación de ciudadanos activos y libres. Y por eso yo creo que esa formación, con ese carácter civilizatorio, no se reduce a aquello que es inmediatamente aplicable. Si eso fuera así, la ciencia no hubiera avanzado jamás. Hay unas cuantas máximas y mínimas o que se pueden vincular con la educación. Leer con la cabeza a rebosar es como comer con la boca llena. Mala educación. Sí, porque a veces tenemos ya tan lleno de lo que pensamos que no estamos abiertos a la posibilidad de pensar de otra manera, a la posibilidad de ser otro. No tenemos curiosidad. Vamos a confirmar lo que ya sabemos. Vamos a ratificar lo que ya pensamos. Hacer una especie de zapping que nos asegure, pero no nos abrimos liberando espacios para pensar de otra manera. Y yo por eso creo que eso es como comer con la boca llena, pensar con la cabeza ya ocupada. Del libro también se desprende que usted no es amante de los consejos. Este libro no lo ha... Entiendo que no lo ha estructurado como unos consejos, sí, ¿no? Menos como recetas. Exacto, sí. Como recetas, pero sí que me gustaría, basándose en su experiencia, que si tuviera usted delante ahora a un nuevo ministro de Educación, vamos a poner que no es el que hay ahora, sí, para no hacerle usted juzgar, ¿qué le diría? ¿Cuál sería el consejo? Bueno, consejo no lo daría, pero sí me gustaría hablar con él, ¿no? Y hablaría desde luego desde la idea de que hay que estar muy cerca de la comunidad educativa, muy cerca de los profesionales, de los profesores, de las familias que están participando en los centros, muy cerca de aquellos que aman de verdad y han dado su vida y dan su vida por la educación. Y desde luego a partir de ahí trabar una gran operación en relación con toda la sociedad para interiorizar que la educación es un poco nuestro futuro y nuestro presente, ¿no? Pero esta proximidad
La orilla en la que hay que estar, la orilla con la comunidad educativa, me parece que es lo prioritario. Y luego lo segundo, pues hay que estar abiertos, y uno sabe que es ministro de todos, no solo de los que piensan como uno, que uno sabe que tiene que incorporar socialmente a los demás, pues lo que diría es procesos de participación y de diálogo. 4 años de legislatura, con esta campaña permanente en la que parece que vivimos, hacen difícil estas transformaciones, estas reformas, es decir, el ritmo de la política de partidos, de la política del voto, sí, va contra... No, lo hacen difícil, pero es que sea difícil no quiere decir casi nada. En general, las cosas interesantes son difíciles. Yo siempre he dicho que prefiero las cosas que me quitan el sueño a las que me dan sueño, ¿no? Las cosas son difíciles, ya de entrada. Ahora, lo que hay que tener es una cierta perspectiva de futuro. Solemos decir, hay que pensar en generaciones, no en elecciones, no en aquello que viene en 2 o 3 años. Los sistemas que tanta fascinación nos producen, que si Finlandia y demás, pues tienen 20 y tantos años el mismo sistema educativo. No están, lo evalúan, lo mejoran, introducen modificaciones, pero no están permanentemente empezando en una suerte de adanismo un poco descorazonador, ¿no? Y a un joven formado y en el paro, preocupado por su futuro, ahora mismo, que seguro que hay alguno de ellos escuchándonos, ¿qué le decimos, señor Gabilondo? Primero, tenemos que interiorizar que este es el gran problema. El gran problema de nuestro país es la personas sin horizonte inmediato, jóvenes en paro, con estudios, muchos de ellos, los que tienen estudios dentro de lo que cabe, están desde luego en situación difícil, tienen mayores posibilidades de empleabilidad. Pero yo creo que lo que tenemos que decirles es que primero, que las cosas nunca han sido fáciles, y segundo, que nosotros nos tenemos que comprometer seriamente con ellos a buscar mecanismos y procedimientos para hacer de eso una prioridad. Yo no soy partidario de quejarme, pero sí soy partidario de ser consciente que hay una escala de valores y una prioridad en esa escala de valores, y para mí esta es la prioridad. Para mí la prioridad es el paro juvenil, la prioridad es la formación de las personas más jóvenes. Lo que les diría es que no es lo mismo no tener estudios que tener. Que este discurso que dicen, ¿qué más da que estudies y luego al final vas a ir al paro? No es verdad. Las personas con más formación tienen más empleabilidad. Que desde luego crean en ellos, luchen y reivindiquen, y nos pongan también en la tesitura quienes tengamos alguna posibilidad de hacer de esto una prioridad. Se ha dicho antes que le interesan las cosas difíciles, que prefiere las cosas que le quitan el sueño a las que les dan sueño. Vamos a hablar de 2 cosas difíciles. Vamos a hablar del País Vasco y de Cataluña en este momento. Como vasco, señor Gabilondo, ¿el fin de la violencia de ETA está aquí para quedarse? Sí, yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que los finales son largos siempre, ¿no? Porque el final es, desde luego, el fin de la violencia es una gran conquista social, desde luego, una gran conquista democrática, pero luego vienen otros procesos, los procesos que tienen que ver con la cultura, con la educación, con la interiorización de valores éticos, con la transmisión de modelos, y todo esto necesitará también un tiempo. Hay toda una labor que hacer, ¿no? No simplemente, bueno, ya se ha dejado de matar, cosa que desde luego celebramos, ahora tenemos también un gran proceso que hacer. Y una responsabilidad, supongo, una gran responsabilidad, porque eso, ¿no?, se puede estropear también. Claro, y además a veces se cultivan resentimientos que ahora desde luego tenemos entre todos que limpiar, que trabajar para crear confianza, para crear también ánimo e impulso, y luego para generar también los espacios necesarios para las reivindicaciones legítimas, donde cada uno pueda expresar democráticamente aquello en lo que cree. Por eso yo estoy, como todos, ¿no?, los demócratas, muy satisfecho del fin de la violencia, que creo que es irreversible, y también digo que con eso empieza también otra gran labor que tendremos que hacer entre todos. No cambiar nunca de opinión no muestra coherencia, confirma poca capacidad de escucha. A mí esto me ha remitido a Cataluña. Sí, yo creo que, bueno, unas cosas son las opiniones y otras las convicciones. Las convicciones no son estados de ánimo, o sea, uno no puede decir cada día tener una convicción. Ahora, las opiniones están también sometidas a la conversación, a la escucha, a atender las razones del otro, a ver cuáles son los argumentos del otro, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos también muchísimo que hacer, porque yo, en concreto, ya que hablamos de Cataluña, me parece que nos falta ese espacio de conversación, de gran diálogo, que tenemos que hacerlo. Y que hay que generar ese espacio. Y se está reivindicando, desde luego, espacios para esa gran conversación.
Pero estamos a tiempo, es decir, antes decía, en el País Vasco se pueden estropear cosas, aquí se pueden arreglar. Yo espero que sí. Lo que hemos empezado con Suárez, ¿no? Sí. Ayer, gran discurso sobre el consenso, el acuerdo, la creación de espacios para la convivencia. Bueno, ¿esto que es un asunto de ayer o nos lo creemos de verdad? Si nos lo creemos de verdad, pues creemos ese espacio desde el Gobierno central, desde todas las fuerzas políticas, desde toda la sociedad, creemos ese espacio para este acuerdo y este consenso, para que cada uno pueda expresar libremente su voluntad y para que cada uno pueda encontrar también los cauces adecuados, ¿no? Y cuál es, en fin, yo hablo aquí con muchísima gente a la que quiero tanto y también están reivindicando ese diálogo, se está reivindicando diálogo. Pero entonces, ayer gran discurso sobre los diálogos, bueno, pues hoy es buen día para ponerlo en marcha. ¿Usted cree que la ciudadanía de Cataluña tendría que poder votar en las urnas cuál es su opinión sobre un posible cambio en su futuro político? Por lo que acabo de decir, yo creo en una consulta como resultado de un proceso, no una consulta como inicio de proceso. Cada uno tiene... son problemas a veces estratégicos, no de conceptos, ni debates afectivos, ni debates de principios, sino de estrategias. A mí me parece que la estrategia más eficiente, y también una estrategia de una consulta tiene que ser eficiente, es decir, que tiene que buscar la eficacia, sería desde luego una pregunta como resultado de un proceso. Pero yo pido que se haga ese proceso. Es decir, un proceso de diálogo, un proceso que debata los límites constitucionales y legales y que vea las modificaciones que haya que hacer para propiciar, en su caso, esa pregunta. Yo garantizo a los espectadores que si con el libro de Ángel Gabilondo se va a una cena, a una comida de amigos, a una calçotada, ahora que es la época, con este libro se puede jugar. Hay gente que lo hace, abre así, pum, pone un dedo y se echa a hablar de eso. Sí, jugar con su autor sería lo máximo ya. Bueno, ¿sí? Sí, porque hay juegos serios. Yo no sé si hay imágenes o qué hay detrás. Por ejemplo, sufrir no garantiza nada. Sí, pero es que hay algunos que dicen que el sufrimiento es estupendo y yo no estoy de acuerdo. Entonces, cuando uno está enfermo, dice, bueno, que sufra porque así él se realiza. No, hay que evitar el sufrimiento, hay que luchar contra el sufrimiento. Y cuando alguien no tiene argumentos, dice, es que estoy sufriendo mucho. Digo, bueno, pues eso lo que demuestra es que está sufriendo mucho. Pero de ahí no se deduce ni que tienes razón, ni que es bueno para ti, ni que es bueno para nadie. Y por tanto tenemos que luchar contra el sufrimiento y no hacer del sufrimiento pues una causa de algo verdaderamente liberador. Luchar juntos por algo, aunque sea perdiendo, une más que ganar por separado. Sí, esto es muy polémico políticamente, ¿no? ¿Sí? Hay gente que piensa otra cosa, pero yo que tengo esta idea de que a veces luchar al lado de alguien, llorar por haber perdido, ¿no? Sufrir porque las cosas no salen, ¿no? Constituir equipos y dar todo por algo, jugarse algo con alguien por algo, es lo que más te une en la vida. Pues yo lo prefiero esto, porque no creo en las victorias solitarias, ¿no? Es como si alguien, no sé, el profesor en clase dijera, bueno, ha sido un curso maravilloso, para mí ha sido precioso y fantástico, para todos vosotros no. Yo no creo en esas victorias, en victorias aisladas que lo que te hacen es enfrentar a un montón de derrotados. No me gustan esas victorias, prefiero perder con otros a ganar solo. No pensar en los demás es, antes que nada, carencia de pensamiento. Sí. Desde luego no, yo no planteo en términos de filantropía. Es que el pensamiento siempre es pensar también teniendo en cuenta al otro. Este pensamiento ensimismado, que se cree que alguno quiere darle vueltas a la cabeza. Esta idea de que, como si el pensamiento fuera una actividad mental, como si el pensamiento fuera un entretenimiento cerebral. No, el pensamiento es una relación, el pensamiento es una comunicación, es una conversación. Y si no hay esta relación, comunicación y conversación, no hay pensamiento. La primavera, ahora que estamos en ella, tiene mucha paciencia con los tópicos. Sí, verdad, basta... seguro que si ponen informativos del día en que empezó la primavera encontrarán algún tópico que otro. ¿Qué más? Y todos los decimos, ¿eh? ¿No? Sí. Todos los y a veces es un refugio también. Ya. Y algún político lo oí decir, cuando no sé qué decir, pues digo algún tópico. No siempre la verdad tiene reporteros a mano. No, es cierto. O sea, pensarse que algo solo es verdadero si alguien lo está narrando, hay cosas que son de verdad y que nunca nadie las dirá. Señor Gabilondo, ¿por qué nos gusta tanto tener la razón? ¿Qué explica? ¿La metafísica tiene explicaciones para eso? Es que tenemos afán de seguridad, tenemos una inseguridad y un miedo constitutivo, ¿no? Y tenemos permanentemente la tentación de afincarnos en algo que parece que nos afianza como persona, ¿no?
Bueno, yo conozco a alguna persona a la que quiero mucho que me dice a veces, tienes razón en eso que dices, pero no es verdad. Y me hace mucha gracia, la verdad. Me hace mucha gracia. ¿Nos cuesta mucho entendernos con nosotros mismos? Sí, es lo que más cuesta. Sobrellevar a los demás pues tiene sus inquietudes, pero sobrellevarse a uno mismo es bastante duro, ¿no? Porque uno conoce muy bien sus miserias, conoce mucho también sus necesidades, y con los demás estamos a ratos, pero con nosotros todo el día. Usted antes decía que había sido un orgullo poder representar a los ciudadanos en un Consejo de Ministros. Esos ciudadanos, y hemos tenido una muestra en Madrid este fin de semana, están diciendo que no se sienten justamente representados. Pues entonces nos tenemos que tomar en serio el asunto y plantearnos con toda radicalidad cuál es el sentido y el alcance de la democracia, cuáles son las formas de representación y abordar con toda seriedad las reformas que sean necesarias para ligar eso con consistencia. Igual hay que hablar de una nueva ley de partidos, igual tenemos que hablar a fondo de la Constitución, igual tenemos que hablar de las formas parlamentarias, de los reglamentos de los parlamentos, pero lo tenemos que hacer. Porque desde luego si se produce alguna sutura entre los representantes y los representados, eso es una llamada de atención para abordar con toda seriedad el desafío del tiempo presente. Yo creo que hay que hacerlo. Para acabar, ya que hemos hablado sobre todo de palabras, cada palabra tiene su dosis para ser remedio o veneno. Eso es una responsabilidad muy grande. Sí, muy grande. Hay que darse cuenta que en las farmacias hay una serpiente con un venenito así, que es el símbolo de la farmacia, precisamente por eso. Porque el secreto está en la dosis. Si toma pastillas, si toma usted 50 en vez de 2, ya está envenenándose. Con 2 se cura. Y yo digo la dosis porque la palabra es también mesura, es equilibrio. Los adjetivos son mesura, ¿no? Usted trabaja en un medio importantísimo de comunicación, sabe hasta qué punto la mesura de los adjetivos, el sentido de la medida, es lo que da la verdad de las cosas, ¿no? Y por eso yo creo que algo en una dosis adecuada es un remedio, en una dosis distinta puede ser un veneno. Señor Gabilondo, gracias por su dosis de palabra y de conversación esta mañana. Muy agradable, muchísimas gracias y muy amables. Que vagi molt bé. Gràcies i bon dia. Bon dia.